entrevista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Ya estamos, muy listos y preparados para la entrevista de esta mañana, lo que agradecemos muchísimo. Hoy nos está acompañando Mauricio Guzmán Yáñez, quien es presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Gracias, Xochitl, buenos días y un saludo afectuoso a todo el auditorio. Pues hay mucho que platicar, presidente, a propósito de, las últimas dos sesiones de consejo que han tenido. Primero, en la que aprobaron el presupuesto para los partidos políticos a manejar el 2017, y la segunda, que tiene que ver también con el programa de austeridad que, esta moda a la que todas las instituciones en el país están sumando. ¿Qué le parece si primero comenzamos con el tema de este asunto de los presupuestos para los partidos políticos 2017 en el estado de Guanajuato? Sí, gracias, Xochitl, con todo gusto. Bueno, uno de los temas que atendemos siempre empezando el año es el del financiamiento de los partidos políticos, porque tenemos la obligación de hacer un cálculo anual para definir cuáles son los montos tanto total que van a recibir los partidos en conjunto durante el año, así como el monto que recibirá cada uno de ellos, de suerte tal que es uno de los primeros ejercicios que realizamos siempre. Para el año 2017, los partidos políticos van a recibir en su conjunto en total 122,674,552.58. Permítame hacer un comentario rápido para el auditorio que no estuviera empapado en cómo se calcula el financiamiento público. La ley establece que anualmente tenemos que tomar el padrón electoral del año anterior, al 31 de julio, y multiplicarlo por el 40% del salario mínimo. Hay que aclarar que ahora, a partir de este ejercicio, no se aplica el salario mínimo, sino la unidad de medida y actualización. De esa suerte, el padrón electoral al 31 de julio de 2016 es de poquito más de 4 millones de ciudadanos, 4,076,586, y la unidad medida de actualización es de 73 pesos con 4 centavos. Es el primer monto por el 40% del segundo. Se obtiene el financiamiento total. Se le suma un 3% adicional para actividades específicas de los partidos, que son actividades de capacitación, de formación de cuadros, y ahí salen los totales, que es la cifra que di hace un momento, de poquito más de 122 millones de pesos, que se entregan en administraciones mensuales, se divide en 12 meses, y de ahí la administración que recibe cada partido político al mes. Evidentemente el Partido de Acción Nacional es el que más presupuesto recibe. Sí, lo que pasa es que una vez que tenemos la bolsa total, ¿qué es lo que se hace? Se toma una parte, el 35%, y se divide, se reparte en partes iguales. El resto se reparte en proporción a la cantidad de votos que obtuvo el partido político en la elección de diputados anterior. De suerte tal que el partido político Acción Nacional es el que ha tenido más votación en diputados para el Congreso del Estado, y de esa suerte es el que recibe más financiamiento. Te pongo un ejemplo. El partido Acción Nacional recibirá en todo el año 40,779,093, el Revolucionario Institucional 26,621,000, el PRD 11,699,000, el Verde 15,503,000, Movimiento Ciudadano 8,921,000, estoy dando la cifra cerrada, Nueva Alianza 9,940,000 y Morena 9,208,000. Hay dos partidos que no reciben financiamiento, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, y esto es porque en la elección pasada de diputados no alcanzaron al menos el 3% de la votación. Subsisten como partidos porque son partidos políticos nacionales, tienen representación en Guanajuato, pueden participar en la contienda electoral, pero no tienen derecho a recibir financiamiento público en Guanajuato. Presidente, ¿qué pueden hacer o qué tendrían que hacer los partidos políticos en años no electorales? Bueno, los partidos políticos como entidades de interés público, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, tienen diversas finalidades. Uno, ser el medio para que un ciudadano que no opte con esta modalidad que tenemos ahora de candidatura independiente pueda llegar a un cargo de elección popular, pero también tienen como finalidad promover la democracia en nuestro país. Hay que recordar que los partidos políticos juntan la ideología del grupo de personas que están, acorde a lo que ellos piensan. Entonces, los partidos políticos fuera del proceso electoral
tiene una actividad hacia el interior del partido que tiene que ver con mantener su estructura, su comité estatal, sus 46 municipales, formar cuadros, capacitar. Tiene una obligación también legal de ejercer un 3% del presupuesto en la formación política de las mujeres. Eso por un lado, pero también, insisto, tienen que promover y difundir sus ideas hacia el exterior entre la ciudadanía. En este último punto que acaba de señalar, la aplicación del 3% del presupuesto para la formación de cuadros femeninos, ¿sí hay un real compromiso por parte de los partidos políticos de ejecutar ese 3%? ¿O habrá alguien que se vea, muy buena onda y incremente o aplique más de ese 3%? Bueno, lo que pasa es que es una obligación legal y hay que recordar que todos los montos del financiamiento que se dan tanto a nivel nacional como estatal en todo el país son fiscalizados y hay un ejercicio de fiscalización que ahora realiza el Instituto Nacional Electoral y se verifica que efectivamente los partidos políticos hayan destinado estos montos como mínimo. Sí hacen, ¿qué tipo de actividades son las que realizan? ¿O nada más se verifica que efectivamente presupuestalmente se maneje ese 3% y tenga como componente el que va dirigido a mujeres? Sí, fundamentalmente es capacitación, reitero, para formar cuadros, es decir, para motivar que más mujeres participen en política, pero no solamente que participen, sino que estén preparadas para hacerlo, con distintas áreas de capacitación, conocer la ley electoral, conocer la materia política, involucrarse en las actividades del propio partido, y ello, pues tendrá que redundar, por supuesto, en el cumplimiento de las reglas de paridad, porque hay que recordar que los partidos políticos tienen la obligación de postular candidatos al menos en un 50% de mujeres. Entonces, por ejemplo, para candidaturas en diputados, tienen que postular mitad hombres y mitad mujeres, pero también deben cuidar que no postulen solamente mujeres en aquellos distritos en donde normalmente no les va tan bien o en donde tienen menos triunfos. Ahora vendrá la paridad en ayuntamientos vertical y horizontal, que implica que tendrán que presentar mitad hombres y mitad mujeres, esto por lo que hace a la paridad vertical en toda la planilla, pero también la paridad horizontal, que será una novedad en este proceso electoral en Guanajuato, no la habíamos tenido antes, en donde cada partido político tenga la obligación de postular en los ayuntamientos en los que contienda al menos mitad hombres y mitad mujeres para candidato a presidente municipal. Entonces, ahí tienen un reto importante los partidos políticos y hasta ahora han estado cumpliendo aquí en Guanajuato. Presidente, también la semana pasada sostuvieron la reunión para dar a conocer, para acordar estas medidas de austeridad. Denos detalle de cuáles son estas acciones que van a estar aplicando desde el instituto. Sí, con todo gusto, Xochitl. Es importante recordar que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sufrió un recorte a su anteproyecto de presupuesto de egresos. Nosotros habíamos planteado un presupuesto de poquito más de 350 millones de pesos, del cual se nos autorizaron un poquito más de 305 millones de pesos. Tuvimos un recorte de 44 millones. ¿Y por qué manejamos un presupuesto para 2017 de esta cantidad? Porque en 2017 nosotros tenemos que arrancar el proceso electoral 2017-2018. Las elecciones serán en 2018, pero el proceso debe iniciar en 2017. ¿Eso qué implica? Desde 2017. Un gran cúmulo de actividades. Entre ellas, y quizás las más importantes, es instalar los 68 consejos, los 46 consejos municipales, uno en cada municipio, y los 22 consejos distritales, los 68 consejos que implican contratación de personal, instalación de equipos, preparación de los inmuebles, red de voz, de datos, en fin, una serie de actividades. De suerte tal que al tener este ajuste a nuestro presupuesto por 44 millones de pesos, tuvimos que hacer una cantidad importante de ajustes hacia el interior. Te pongo un ejemplo, teníamos la necesidad de renovar 11 vehículos que son vehículos operativos, no son vehículos directivos, son vehículos que utilizan nuestras delegaciones. Tenemos que cancelar esa actividad. En los consejos municipales y distritales se tienen que instalar 3 computadoras por consejo, una para el presidente, otra para el secretario y otra para la secretaria de oficina, que son un cúmulo de actividades que se tienen que realizar. Estaremos adquiriendo solamente una computadora para iniciar el año. Y así nos vamos, con una serie de actividades y recortes que tuvimos que hacer. Yo quiero decir, para confianza de la ciudadanía, que esto no pone en riesgo el proceso electoral. ¿Qué es lo que hace? Pues traslada muchos de estos gastos hacia el 2018.
Nosotros normalmente desde 2017, como arranca ya el proceso electoral, adelantamos muchas de las compras que se tienen que hacer. Lo que haremos ahora es trasladar muchos de estos gastos a 2018. Entonces tenemos una gran cantidad de actividades que han tenido que ser recortadas. También en educación cívica nosotros regularmente elaboramos congresos, foros. Por ejemplo, pensábamos organizar un congreso de la Constitución de Guanajuato. Ese congreso lo hemos cancelado. Algunas otras actividades de educación cívica. Entonces, de entrada, tuvo que haber un gran recorte de estos 44 millones. Pero adicional a esto, hemos tomado algunas medidas de austeridad. ¿Cuáles son esas medidas de austeridad? Son 5 en concreto. Una es que los sueldos de consejeras, consejeros y todo el personal directivo, estamos hablando en total de 16 personas del instituto, no tienen aumento de sueldo para este año. Tampoco se renovarán los contratos de servicios de telefonía celular de consejeras, consejeros y directivos, es decir, ya no utilizaremos el celular que antiguamente se contrataba. Lo pagaremos nosotros, o sea, cada quien contratará su propio servicio celular. Y se reducen en 30% el presupuesto para viáticos, se reduce el 30% los gastos de oficina, que son todos los materiales, suministros, insumo, y se reduce también el 30% los gastos de representación. Eso nos va a dar un ahorro adicional a los 44 millones por poquito menos de 2 millones de pesos. ¿Y cuál es el destino que vamos a dar a estos poquito menos de 2 millones de pesos? Nosotros tenemos algunos acuerdos con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Hemos platicado con ellos y además estamos en vía de certificación en cuanto a la norma laboral de equidad y de no discriminación y de inclusión en el propio instituto, de suerte tal que estos recursos los estaremos destinando para incluir en nuestra plantilla de personal a personas con discapacidad. ¿Cuál es la meta? La meta es tener al menos el 5% de la planilla del personal del Instituto Electoral integrada por personas con discapacidad. El instituto cuenta con una plantilla de 165 personas, de suerte tal que el 5% serían más o menos 8 personas. La intención sería este año incorporar por lo pronto como personal eventual 3 o 4 personas con estos remanentes, obviamente hacer los ajustes que nos hacen falta en nuestro edificio para que sea un edificio en donde puedan transitar y trasladarse personas con alguna discapacidad. Entonces, esas son las medidas de austeridad adicionales y es el destino que estaremos dando. Por lo pronto ya tienen muy definido el destino de estos recursos. Sí, así es. Ese es el destino, exactamente. Ahora, el tema de dejar de tener actividad en materia de educación cívica, ¿cuáles serán otros o cuáles son actividades que realizan en ese rubro particularmente? Porque constantemente, cada proceso electoral estamos hablando de la poca participación, sobre todo en los procesos electorales intermedios. Digo, hoy viene el más grande, pero ¿cómo trabajan en esa materia ustedes y cómo lo van a reducir en esta ocasión, más allá del Congreso? Sí, claro. Bueno, el tema de la educación cívica, que ahora se le llama cultura cívica, porque conjuga la educación cívica y la formación política democrática, es decir, la difusión de la cultura política democrática, y tiene como base estudios tanto a nivel nacional como a nivel local, que tienen como consecuencia la elaboración de estrategias tanto nacionales como locales. El Instituto Nacional Electoral recién aprobó en los últimos meses del año pasado la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Nosotros estamos trabajando actualmente, ya por concluir, la Estrategia Estatal de Cultura Cívica que estamos elaborando con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Guanajuato, que nos ayudaron a hacer un estudio en todo el estado para ver cuál es la situación de la educación cívica en nuestra entidad. De suerte tal que estaremos formulando un plan ya muy concreto entre febrero y marzo y que estaremos dando a conocer a la ciudadanía. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué es lo que se busca con la cultura cívica? Bueno, pues se busca poner el poder y las decisiones fundamentales en manos de los ciudadanos. Eso se dice muy sencillo, porque los ciudadanos nos preguntan, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Pues un tema fundamental es fomentar la participación. Y un tema que se analiza es, bueno, pues, ¿cómo le hacemos o cómo empezamos? Una parte muy importante es empezar con los niños y los jóvenes. ¿Para qué? Para que vayan formándose en ellos valores como el respeto, la legalidad, la tolerancia,
para que ellos vayan teniendo interés en participar en los asuntos públicos del Estado, del país, enterarse y participar con lo que sucede en su comunidad, en su escuela, en su colonia. Y tenemos actividades, por ejemplo, como la República Escolar. Esa no es una actividad propia del Instituto Electoral, sino una actividad que realizamos de manera conjunta con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Y vamos nosotros a las escuelas secundarias y damos capacitación a los maestros y les auxiliamos para que dentro de cada una de la secundaria se forme una especie de gabinete en donde hay una elección escolar y hay un presidente de la República Escolar, que es alguno de los estudiantes, con el que se forma un gabinete. Entonces tiene un secretario de gobierno, tiene un secretario de educación, y estos jóvenes se organizan, conocen cómo es la formación política, conocen cómo se organiza una elección, pero sobre todo, y más importante, se empiezan a involucrar en la realización de actividades de carácter social. ¿Y qué hacen, por ejemplo, estos jóvenes de República Escolar, que se renuevan anualmente? Realizan actividades como, por ejemplo, gestionar que se mejoren las canchas, buscar un apoyo para algún compañero o compañero que necesite alguna ayuda, gestionan apoyos para alguna comunidad cercana a la escuela y bueno, en fin, realizan este tipo de actividades. ¿Hay interés de las instituciones educativas? Muchísimo, hay mucho interés. Tenemos una participación muy amplia en instituciones tanto de carácter público como de carácter privado. Y la meta es en los próximos años llegar a prácticamente todas las escuelas de nivel secundario. Esa es una meta retadora porque implica mover mucha gente. No es un tema tanto de recursos económicos, más bien de recursos humanos, porque no se requiere tanto dinero, más bien se requiere tiempo, organización, para poder llegar a todas las escuelas, capacitar a los maestros, enseñarle a los niños y a los jóvenes cómo hacerle, darle seguimiento, motivarlos. Y hemos tenido algunas actividades en donde hemos agrupado a todos los presidentes de República Escolar, con los padres de familia, con los maestros, y hay un gran interés por continuar con estas actividades. Además de eso, participamos en algunas otras, por ejemplo, como con el Congreso del Estado, en donde organizamos lo que se llama el Congreso Juvenil. En todo el Estado se hace una convocatoria para que jóvenes participen y puedan ser diputados por 2 o 3 días y conozcan todo el trabajo legislativo, lleven una propuesta y que los diputados puedan escuchar y además ellos conozcan. Además de eso, bueno, pues estamos permanentemente en actividades tanto en escuelas, tanto públicas como privadas, en asociaciones civiles, fomentando la cultura democrática, incentivando a que la renovación de sus órganos directivos sean mediante procedimientos democráticos. Esto por decirlo de alguna manera en general. Presidente, también, bueno, usted bien ya hablaba acerca de que, bueno, el 2018 es el año fuerte del proceso electoral. 2017 ustedes ya empiezan a trabajar en la preparación del 2018, pero también ya empiezan mucho los movimientos en los partidos políticos. ¿Hay alguna normativa, algunas reglas ya que empiece a observar que se empiecen a observar desde el Instituto Electoral con el propósito de que los adelantados no sean tan adelantados y que no se estén violentando las reglas, la normatividad, porque ya empieza a haber mucho movimiento, ya muchas mujeres, bueno, al menos 2 o 3 mujeres ya levantaron la mano expresando su interés en querer contender al 2018. ¿Cómo están observando o cómo ya están interviniendo en controlar estos ahincos en este momento? Sí, claro, Xochitl, qué bueno que preguntas esto porque este es un tema que siempre es polémico y que es un tema que tiene que atenderse, observarse y que además no se resuelve, digamos, de manera sencilla. ¿Y por qué no se resuelve de manera sencilla? Porque nosotros vivimos en un estado que busca ser democrático y que busca respetar los derechos humanos de todas las personas. ¿Y cuál es un derecho humano que tienen todas las personas, incluyendo a quienes aspiren a ser candidatos? Pues el derecho a la libertad de expresión, es decir, a manifestar libremente sus ideas. Eso, sin embargo, no es una cuestión absoluta, es decir, que puedan libremente expresarse. La propia Constitución establece límites al derecho a la libertad de expresión, pero en materia electoral y tratándose de las manifestaciones en el sentido de obtener alguna candidatura y de aspirar en lo futuro a tener algún cargo de elección popular, tienen límites. Y entonces la parte fina o el punto delgado es
en dónde termina el derecho a la libertad de expresión de una persona y en dónde se convierte en esto en una falta de carácter electoral. Y ahí está el quid de todas las denuncias que se resuelven tanto a nivel nacional por el Instituto Nacional Electoral y después por los tribunales, como en el ámbito local por parte del Instituto Electoral y por parte de los tribunales. Y entonces, ¿qué ha dicho la Sala Superior? Porque hay reglas muy precisas en el sentido de prohibir los actos anticipados de precampaña y los actos de campaña, eso hay que dejarlo muy claro, están prohibidos, es decir, está prohibido tomar una ventaja porque mientras no arranque el proceso electoral y mientras no haya arrancado la campaña, nadie puede realizar un acto de campaña, es decir, pedir el voto, presentar sus ideas, decir qué quiere hacer. Sin embargo, en este tema, como lo decía, la línea es muy, muy delgada. Pueden existir mensajes velados, pueden existir frases utilizadas con un sentido distinto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no podemos coartar la libertad de nadie, ni tampoco tomar medidas a futuro, es decir, emitir alguna prohibición concreta. ¿Cuál es la prohibición? La prohibición es realizar actos anticipados de campaña o actos anticipados de precampaña. ¿Cómo ha calificado el propio Tribunal Electoral Federal estos actos anticipados de campaña o de precampaña? Bueno, pues para que haya un acto anticipado de campaña o de precampaña, requiere haber algún acto en donde a quien se le acusa de haber realizado esta actividad de precampaña o de precampaña haya hecho alguna manifestación, ya sea pidiendo el voto, ya sea presentando alguna propuesta de campaña, ya sea promoviendo su partido o promoviéndose a sí mismo hacia una candidatura. De esta suerte, se tiene que analizar caso por caso y se tiene que ver en cada uno de los planteamientos que se hagan si es que hay un acto anticipado de campaña o de precampaña. Este tema es un tema polémico y que además desde la reforma del 2007 viene cobrando mayor fuerza y empieza a enfrentar una gran dificultad, porque tenemos muchos actos que aparentan ser actos anticipados de precampaña o de campaña, pero que realmente no lo son. ¿Cuál es la novedad? ¿Hay denuncias ahorita? Ahorita no tenemos ninguna denuncia en Guanajuato. A nivel federal ha habido muchas denuncias, ¿no? Que hemos estado nosotros dando seguimiento, que no nos tocan a nosotros, pero que hemos visto que ha resuelto la Sala Superior, de precandidatos o de aspirantes o de personas que han manifestado su intención de contender por la presidencia de la República de distintos partidos. Pero en Guanajuato no tenemos ninguna denuncia en este momento en contra de ninguna persona. ¿Cuál es la modalidad o lo novedoso para este proceso electoral y que ya estuvo desde el proceso electoral pasado, pero fue parte de la reforma, y que es que quien realice actos anticipados de campaña o de precampaña corre el riesgo de tener la cancelación de su candidatura o bien la negativa del registro? Esa es una modalidad, porque ¿qué pasaba en otros procesos electorales? Bueno, pues había personas que realizaban actos anticipados de campaña y de precampaña, resultaban sancionados por haber realizado esos actos anticipados de campaña y de precampaña y todo quedaba en una multa, y esas personas habían tenido una ventaja indebida. Eso ahora tendrá un matiz diferente, porque quien realiza un acto anticipado de campaña o de precampaña, independientemente de que llegue a ser sancionado por esa conducta o esas conductas concretas, también podrá tener como consecuencia que se le niegue el registro de la candidatura si es que llega a registrarse, o bien que se le cancele la candidatura si es que ya está registrado. La sola expresión del interés no implica una violación al reglamento, a la normatividad. Que levanten la mano. Esa expresión per se no implica una violación a la ley. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque tenemos muchas experiencias en el proceso electoral pasado y en el antepasado. Y entonces te pongo un ejemplo, como estamos aquí ahorita nosotros, ¿no? Entonces, los periodistas, los medios de comunicación, también tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derecho a recibir información y pueden preguntarle a un ciudadano si es que tiene algún interés. ¿Estamos de acuerdo? Tú podrías tener aquí sentado a otra persona y tú preguntarle, oiga, ¿y usted tiene interés? ¿Usted qué busca? ¿Usted cuándo empezaría? Y eso es totalmente válido que lo hagas y es totalmente válido que la persona te conteste. Sin embargo, una situación como esa debe ser valorada dependiendo de las circunstancias en las que se da, de suerte tal
que un hecho como ese puede constituir un acto anticipado de campaña o puede no constituir un acto anticipado de campaña. Ya ha habido experiencias en otras partes del país, por resoluciones del tribunal, en donde se ha advertido que la persona que estaba haciendo la entrevista se había puesto de acuerdo con el entrevistado para hacerle varias preguntas y motivarlo a que expresara su interés, motivarlo a que expresara sus virtudes personales, su trayectoria. Entonces, un caso como ese, por ejemplo, ha llegado a ser sancionado y otros casos obviamente no. De suerte tal que, reitero, la expresión de tener un interés para contender o de tener una aspiración no es per se una violación a la ley. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en el contexto en que se dan cada una de las expresiones, porque la parte complicada para poder determinar si un acto es anticipado de campaña o precampaña es el aspecto subjetivo. Es decir, si esa manifestación en el contexto, en el momento respecto de lo que se dijo, tenía la intención de posicionar a la persona o tenía esa persona la intención de posicionarse anticipadamente. Ese es el punto fino en el estudio de cada uno de los hechos que se presentan en las denuncias como actos anticipados de campaña. Claro que una persona que en una entrevista, en la calle, donde sea, abiertamente pide el voto o presenta sus propuestas de campaña o se manifiesta en ese sentido, pues está abiertamente violentando la ley, porque eso está perfectamente prohibido, ¿no? Si una persona se sienta aquí y empieza a pedir el voto para una candidatura y empieza a manifestar todas las intenciones, sus propuestas de campaña, ¿qué va a hacer? Ahí flagrante me está violando la ley. La cosa es que no se da así, se da de manera velada. Nosotros intervenimos de oficio y podemos intervenir de oficio cuando los hechos, y no solamente hechos como cualquier otro hecho, una propaganda indebida, un uso indebido de recursos públicos, cuando nosotros advertimos que es clara la violación. ¿Sí? Si nosotros de los hechos que conocemos por medio de medios de comunicación, que es lo más común, nos damos cuenta que hay una evidente violación a la ley, como un ejemplo similar al que te acabo de poner, sí intervenimos de oficio. Sin embargo, cuando el hecho no es claro, no es evidente, no podemos intervenir de oficio, tenemos que esperar a que haya una denuncia. Y yo quiero ser muy enfático en esto, porque en ocasiones se nos pide que ante cualquier circunstancia intervengamos de oficio. Es decir, en este ejemplo otra vez, viene alguien contigo y manifiesta que va a postularse o que tiene algún interés en ser candidato. Y entonces se nos reclama que intervengamos de oficio. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros ante cualquier hecho que realice cualquier ciudadano, militante, no militante, aspirante a candidato independiente, integrante de partido, dirigente, estamos interviniendo para estarles instaurando procedimientos sancionadores, también estamos violentando derechos porque estamos sujetándolos a procedimientos sin tener los elementos mínimos. No podemos nosotros coartar la dinámica democrática, y por eso los partidos políticos también tienen que estar muy al pendiente. Si los partidos políticos advierten que en algún caso hay una violación que no es clara, que no es evidente, pero que pudiera constituir alguna infracción en materia electoral. ¿Y si no interviene el partido? Bueno, insisto, si es una violación que es flagrante, que es evidente, nosotros intervenimos de oficio. En el proceso electoral presidente, sí. Nos está llegando el corte. Estamos platicando con Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del Instituto Electoral de... Bueno, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Estamos platicando con Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y bueno, no dejamos de platicar durante el corte. Marta, tú tenías una pregunta. Sí, platicábamos en el corte acerca de cómo pues se maneja esta situación en las redes sociales, estos actos anticipados de campaña. ¿El instituto le entra a esta situación o no le entra? Sí, por supuesto. Bueno, la norma electoral no excluye, ningún medio para violentar la ley. Entonces, si me preguntas, si tal persona hace una manifestación que implique una violación a la ley por medio de redes sociales, es decir, si pide el voto directamente, para ser concretos, si en redes sociales dice, pido el voto para mi candidatura, estamos hablando fuera obviamente del proceso electoral, ¿no? Y pide el voto, por supuesto que estaría violentando la norma, es decir, no están exceptuadas las redes sociales ni ningún otro medio de las violaciones a la ley. El conflicto que se presenta ya en los procedimientos es acreditar
que esa persona efectivamente hizo esa publicación, porque yo podría perfectamente crear un perfil falso con tu nombre, ¿no? Con Xóchitl, y tomar tus fotos de tus redes sociales y a lo mejor ahí decir que tú estás pidiendo el voto. Entonces, es un tema, digamos, desde el punto de vista técnico, jurídico, complicado, pero bueno, por ejemplo, las páginas oficiales de los entes públicos, esas no tienen ningún problema. Las páginas oficiales de los entes privados, como por ejemplo las empresas, pues tampoco tienen ningún problema. El problema que enfrentamos son en las redes sociales, las páginas o los sitios en donde hay algún particular y que no puedan ser, correctamente identificados. Pero no es limitarse demasiado a la expresión de la solicitud del voto, y lo digo porque vemos páginas, Twitter, en Facebook, en las diversas redes sociales, el uso de estos mecanismos para hablar de una acción o de un personaje sin necesidad de pedir el voto, pero todos sabemos que a final de cuentas son o aspirantes o están vendiendo algún rollo político, ¿no? No se están limitando, no tendrían que dejar ya de ver exclusivamente como la solicitud, la petición del voto como el único elemento para comenzar una investigación o revisar estas actuaciones. Claro, Xóchitl, no, yo ponía el ejemplo del voto como un ejemplo nada más, ¿eh? O sea, eso sería algo flagrante, algo en donde ya sería indiscutible que hay una violación. El problema es que efectivamente no sucede así. No piden el voto, no manifiestan sus propuestas de campaña, sino que efectivamente pueden llegar a darse expresiones veladas, expresiones ocultas, expresiones reiteradas de presencia mediática, por ejemplo, y ahí es donde, reitero yo, está el quid del asunto. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros limitar a una persona, por ejemplo, no sé, alguna persona, yo tampoco tengo nombres porque no tengo denuncias, y además es responsable de mi parte expresar alguna información de esta naturaleza, pero una persona que esté realizando su trabajo como servidor público, por ejemplo, como sucede muy común tanto a nivel federal como a nivel local, y es donde se dan a veces las expresiones, una persona que esté realizando su trabajo como servidor público y esté teniendo presencia mediática, difundiendo las actividades o promoviendo alguna actividad relacionada con el ejercicio de su función. No podemos nosotros entrar y limitar a esa persona, por decir un ejemplo, ¿no? Como no se ha podido hacer a nivel federal, en donde hay, insisto, candidatos y candidatas que ya abiertamente han manifestado su interés de contender a la presidencia de la República y que tienen una presencia mediática permanente. Sin embargo, no ha sido posible detenerlos porque legalmente no están violentando una norma, es decir, no están violentando una norma con esa manifestación, con esa presencia mediática. Sin embargo, sí hay que tomar el cúmulo de actividades y analizarlas si es que hay alguna denuncia. Digo, en el sentido en que tú lo planteas, ¿no? Y ese es realmente el gran reto de los actos anticipados de campaña. Detectar acciones veladas, detectar acciones reiteradas, que reitero, podamos nosotros demostrar el elemento subjetivo. Esa es la clave de todo, poder demostrar el elemento subjetivo. Te pongo un ejemplo que sucedió hace algunos años en otro estado de la República, con una persona que quería ser candidata, en donde ella creó una asociación civil. Entonces ella crea una asociación civil y empieza a promover su imagen por medio de esta asociación civil, y empieza a tener letreros en espectaculares, en los camiones, y sabían que esa persona aspiraba a ser candidata a un cargo de elección popular. Le presentan una denuncia por actos anticipados de campaña. Se analiza el asunto y esta persona se defiende diciendo, bueno, pues yo tengo esta asociación civil, la estoy promoviendo, yo no tengo ningún interés de ser candidata. Esa denuncia pues no prosperó. En esa situación resultó absuelta la persona. ¿Por qué? Porque en un tiempo previo a la campaña electoral tuvo una presencia muy amplia entre la ciudadanía. Sin embargo, cuando viene el proceso electoral, fíjate, este es un detalle importante, cuando viene el proceso electoral, esa persona finalmente sí se postula como candidata. Se postula como candidata, entonces se presenta una nueva denuncia por todos los actos que había realizado y que no se habían considerado de manera individual como anticipados de campaña, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza esa denuncia ahora bajo las nuevas circunstancias de que era candidata y le retira la candidatura, y esta persona pues ya no puede ser candidata. Es decir, se considera que en esa circunstancia, esos hechos que ya habían sido valorados y que habían sido considerados como no violatorios de la ley, como no actos anticipados de campaña,
que sí le habían dado una ventaja y que como a fin de cuentas sí había sido candidata, eran actos anticipados de campaña. Entonces vuelvo al ejemplo otra vez del tema de la subjetividad. Es decir, nosotros no podemos paralizar ni el servicio público, ni podemos atar de manos a las personas, ni podemos tapar la boca a ninguna persona para que haga expresiones, para que se manifieste, para que diga lo que piensa, para que diga incluso lo que aspira. Lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos, nosotros como institutos y también los partidos políticos, de ver si es que en algún caso o en más de un caso, estos hechos que se están dando y que aisladamente pudieran no ser violatorios de una norma electoral porque están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, estar enmarcados en un acto anticipado de campaña. Y es el gran reto, como lo dices tú, Xochitl, estar pendientes en redes sociales, estar pendientes en lo que está sucediendo. Y yo reitero, nosotros como instituto procederemos de oficio en donde advirtamos que hay una violación que es clara, pero los partidos políticos también tienen que estar al pendiente y si conocen de alguna violación, conocen de algún hecho, presentar su denuncia. A ver, presidente, un ejemplo bien clarísimo que acaba de ocurrir en Guanajuato, con nombres y apellidos. Fernando Torres Graciano denunció que Diego Sinue, hoy secretario de Desarrollo Social y Humano, estaba utilizando la estructura de la secretaría para, al interior de su partido, ganar votos para una consejería. En este tipo de casos, ¿interviene o hasta dónde puede intervenir el Instituto Electoral? ¿O está todo en manos de los órganos internos del Partido Acción Nacional o de un partido político? No, bueno, es que aquí hay un tema que en su caso, nosotros no hemos recibido esa denuncia, pero en su caso... Sí, claro, y es pertinente para aclarar sobre este tema. Uno, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política Federal, está prohibido el uso de recursos públicos para cualquier, obviamente, otro tema, especialmente en materia electoral. Es decir, todos los servidores públicos tenemos tajantemente prohibido de manera clara y contundente el uso de recursos públicos para promover nuestra imagen o bien para algún otro fin, insisto de manera reiterada, en materia electoral. Si existe esta denuncia tendría que investigarse y por supuesto que el instituto podría conocer. Sin embargo, yo no puedo emitir ninguna opinión sobre esos hechos porque yo no tengo una denuncia, no tengo un elemento que me permita emitir una opinión y me parece que sería responsable de mi parte. Yo calificarlos en este momento con esa información no podría hacerlo. Por supuesto que el senador está en todo su derecho de presentar cualquier denuncia y nosotros, si es que la recibimos, tendríamos que investigar. Así como si es que se presenta una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, yo vuelvo a lo mismo, Xochitl, tenemos que ser muy cuidadosos. Y si hay denuncias, tú puedes estar segura y toda la ciudadanía que nosotros investigaremos y entraremos hasta el fondo para poder determinar si es que hay alguna responsabilidad. ¿Tiene que ser primero al interior de los órganos del partido? Es que si se están violentando normas hacia el interior del partido, por ejemplo, en el ejemplo que pones, puede haber una violación hacia el interior del partido, porque estamos hablando de la estructura interna, es decir, de las decisiones internas del propio partido. Pero si se denuncia que se están utilizando recursos públicos para fines políticos o electorales, también es un tema que involucra, por supuesto, al Estado. Pero en este caso, bueno, ¿por qué no prosperan o por qué generalmente no van y hacen la denuncia? Es muy difícil acreditarlas, tienen que llevar pruebas contundentes, facturas, no sé, para interponer una denuncia de este tipo, formal. Bueno, los partidos políticos y obviamente los servidores públicos conocen cómo presentar una denuncia y los requisitos de una denuncia en materia electoral no son ni más ni menos que los que son en prácticamente cualquier ámbito del derecho. Tú sabes que las personas, de las personas tanto físicas como morales, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen derechos. Es decir, si yo voy a sujetar a una persona o a un partido político a un procedimiento, necesito primero hechos y necesito también pruebas mínimas. En materia electoral se requieren solamente lo que se llama el principio de prueba, es decir, que haya pruebas mínimas, hasta a veces una nota periodística, pero que permitan tener la idea de que racionalmente esos hechos pueden constituir una violación, porque sería un despropósito llevar a un procedimiento seguido en forma de juicio a una persona con hechos que en el mundo no pueden constituir una infracción. Y esa sería una violación a tus derechos. Te llevo a ti a un procedimiento por una violación que es imposible de comprobar y te voy a llevar a que contrates un abogado, te voy a llevar al estrés de un procedimiento ante algo que quizás no pueda probarse. Digamos, ese es el fundamento de por qué
toda denuncia tiene que tener hechos que sean creíbles, que estén narrados de manera lógica al menos, y que tengan alguna prueba, aunque sea mínima. Es lo que se llama el principio de prueba, que requiere prueba mínima. Sin embargo, yo vuelvo a lo que comentaba al principio. La parte complicada en los procedimientos es demostrar el elemento subjetivo, es decir, la intención. Es decir, si hay un mal uso de recursos públicos, sí, claro, y es directo, pues no hay ningún problema. Pero si se está haciendo un uso indebido de recursos públicos que no es claro, tenemos que ir a la parte subjetiva y hacer una valoración para poder hacer esa determinación. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Gracias a Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias, presidente, que tenga un excelente día.